Son las 8 de la mañana con 9 minutos. Vamos adelante con la agenda del programa. Vamos a recibir a nuestra siguiente invitada. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Tenemos muchísimo gusto de recibir a Edna Jaime, politóloga, directora de México Evalúa. Le hemos pedido que esté con nosotros para hablar de la investigación que realizaron sobre la extorsión empresarial en Ciudad Juárez y lo que tienen que vivir los empresarios, ¿no? Porque la extorsión empresarial acumula el 58% a nivel nacional y es una cifra que la verdad es que poco estimula a la libertad de los empresarios y como estas extorsiones empresariales también tienen la característica de que no se denuncian. Edna, un gusto verdaderamente recibirte a ti en Contextos. Aquí estamos Arturo González, Manuel Cerrato y una servidora Marcela Pámanes, atentas a lo que tengas que compartirnos. Un gusto, Marcela, como siempre. Ya sabes que aprecio mucho que abran los micrófonos, que me abran los micrófonos y que también estén atentos a lo que hacemos desde México Evalúa. Mira, si le estamos entrando al tema de la extorsión, porque pensamos, en primera es un delito silencioso, pero que sí está pegándole a la capacidad de emprendimiento, está pegándole a las pequeñas y medianas empresas de manera desproporcionada, y eso está afectando su posibilidad de crecimiento y las consecuencias son graves. Las empresas no crecen, las empresas no generan empleo de calidad, no son productivas. Entonces hay muchas razones para entrar a estudiar y sobre todo a buscar este fenómeno, pero sobre todo a buscar soluciones. Mira, en el 2020 hubieron casi 1 millón de extorsiones empresariales en el país. Esto lo sabemos no porque se denuncie, no porque la autoridad tenga conocimiento de estos delitos, sino porque se realiza una encuesta, el INEGI realiza una encuesta bianual a empresas donde identifica si han sido victimizadas y cuáles son los delitos más frecuentes. Entonces, en esta encuesta se registraron pues casi 1 millón de extorsiones. De cada 10,000 empresas, casi 2,000 fueron extorsionadas. ¿Qué hacer? Porque la autoridad, la cifra negra, o sea, lo que no se denuncia es casi el 99%. Entonces, es muy difícil que la autoridad pueda responder a un fenómeno que no conoce. ¿Qué hicimos? Nos enteramos por pues, distintas fuentes que en Juárez habían tenido una experiencia exitosa. Todos sabemos que en el año 2008, 2009, 2010 fueron años muy violentos para la ciudad, donde el crimen organizado pues casi tomó los espacios públicos y la extorsión fue un delito que se disparó también. O sea, se generó un contexto donde los criminales empezaron a tener también actividades extractivas, de cobro de renta, de derecho de piso. Fue una situación muy difícil porque además este es un fenómeno, el de cobro de derecho de piso, que es un tipo de extorsión, donde el grupo criminal es exitoso si logra establecer una amenaza creíble de que va a ser real su amenaza. Entonces vimos locales quemados, una situación muy dura. Y Juárez ahorita ha tenido altibajos, no te quiero decir que lo solucionaron para siempre, ha habido altibajos, pero sí le pudieron dar la vuelta al fenómeno. Hicieron muchas cosas, no se dio por generación espontánea la respuesta. Hay mucha organización ciudadana, la sociedad civil de Juárez es muy resiliente. Las organizaciones de empresarios son también muy fuertes. Entonces hicieron redes importantes, redes ciudadanas importantes, que trabajando con la autoridad hicieron una serie de medidas que tuvieron resultados. Las estudiamos muy a fondo. Quiero platicarles que para este trabajo hicimos tanto una encuesta de victimización como mucho trabajo cualitativo. Se entrevistó a empresarios, se entrevistó a autoridades, inclusive se entrevistó a perpetradores, entramos a penales
y se entrevistó a personas sentenciadas por extorsión, entonces nos quedó un panorama claro, o pudimos indagar un poco más de lo que generalmente se conoce sobre el fenómeno. Y se encontraron respuestas de la autoridad que fueron convenientes. Lo primero, que los empresarios extorsionados o amenazados tuvieran confianza. No tenían incentivos a denunciar porque pensaban, y quizá con razón, que había corrupción. Entonces tenían miedo de acercarse a la autoridad porque pensaban que eso iba a implicar una represalia. Entonces lo primero que tuvieron que hacer, Marcela, fue pues hacer un cambio en hacer una unidad antiextorsión, tener elementos de seguridad certificados, con control de confianza, a prueba de balas en términos de corrupción. Eso fue generando confianza. Se crearon las mesas de seguridad, se alentó la denuncia, se establecieron ministerios públicos móviles. Esta unidad antiextorsión trabajó con mucha eficacia, se hicieron cambios legales. Entonces, un conjunto de medidas que hicieron posible darle la vuelta al fenómeno. Ahorita la tasa de extorsión es de 6.25 por cada 10,000 empresas a nivel nacional, y Juárez está en 0.5. Entonces, digamos que pues nos mostraron que sí es posible encontrar soluciones. Entonces, de eso trata el estudio. No vamos a quedarnos con este estudio, queremos difundirlo, estamos llevándolo a mesas de seguridad en distintas partes de la República, queremos que se discuta, que se conozcan los hallazgos y estas lecciones que aprendimos al estudiar el caso Juárez, para que pues sea atendido un fenómeno que está muy escondido y que sí está teniendo repercusiones graves sobre la actividad empresarial. ¿Cuál es el perfil de los extorsionadores, Edna? Mira, suelen ser organizaciones. Y te voy a decir que las cabezas pueden ser integrantes del crimen organizado, Marcela, pero hay otros componentes en esta red criminal que son personas que en la mañana tienen un trabajo y en la tarde se encargan de ir y cobrar o conseguir la información del negocio que se va a extorsionar, de entablar conversaciones con trabajadores de las empresas, pero sí son perfiles que no esperaríamos. Es gente que en la mañana tiene trabajo, por ponerte un ejemplo, en un lavacarros, y en la tarde hacen el cobro del dinero o hacen la averiguación y generan la información para que pues las cabezas puedan hacer la operación más compleja de la extorsión. Nos llamó mucho la atención. Los empresarios, fíjate que sí encontramos algún patrón de ubicación geográfica. Las zonas que están descompuestas, que digamos que ya presentan algún tipo de desorden social, en las teorías criminológicas se habla de zonas de desorganización social donde se presenta uno más factores que los hacen propicios al crimen. Si encontramos estos factores en los lugares donde estaban estas empresas, había temas de la ubicación, de la ubicación pues geográfica de la empresa. Sí hay patrones, sí se puede a partir de esto hacer algunas conclusiones para la prevención. Es bien también para entender cómo se inició la carrera criminal y cómo se podría intervenir de manera temprana para prevenir conductas criminales. Deja muchas lecciones. Entonces, me parece importante que cuando abordemos un tema criminal, lo hagamos con todos los instrumentos con los que contemos. Estamos muy acostumbrados a respuestas reactivas, que sin lugar a dudas son necesarias, reactivas, punitivas, pero hay para intervenciones exitosas, lo que aprendimos de Juárez con el fenómeno de la extorsión, hay que tener buenos diagnósticos, cuantitativos, cualitativos. Eso permite generar pues respuestas de la autoridad y respuestas de la sociedad también más acertadas. Claro. ¿Qué tipo de amenazas
o cómo sucede la extorsión? ¿Por qué tienen que dar el dinero los empresarios? ¿Qué amenazas profieren en su contra? Mira, las amenazas pues son variadas. Lo que encontramos es que pues es como pues un abanico de posibilidades, pero son muy hábiles para recoger información sobre los propietarios, sobre sus familias. Entonces amenazan a hacer daño, atentar contra la integridad física del propietario, pero también de los familiares. Amenazan con quemar el local y las hacen efectivas. Este fenómeno funciona, sobre todo el de cobro de derecho de piso, porque cuando haces 1 o 2 o 3 amenazas efectivas, sí generas ya la certeza, aunque no sea tal, pero sí se genera la certeza de que pueden ir por ti y te pueden hacer daño. Entonces el miedo es tal que no denuncias y que pagas. Y esto es lo que sucede. Entonces, una de las recomendaciones parecería muy tonta, pero es pues cambiar teléfonos celulares con frecuencia, no dejar la correspondencia al acceso de pues, todos los trabajadores de la empresa. O sea, cuidados básicos con la información. Por supuesto que pues uno parte del hecho de que está contratando a gente confiable y que el entorno laboral es de personas de confianza, pero no siempre sucede así. Y las personas suelen dar información de manera un poco cándida. No saben que le están dando a un extorsionador. Uh-huh. Y toda esta información, todas estas piezas, al final se utilizan para amenazar y para hacer esta amenaza creíble y para hacer efectiva la extorsión. Y sí puede ser una práctica pues muy nociva para las empresas, porque pues es un impuesto criminal. Uh-huh. Exactamente. Edna, muy buenos días. Saluda a Manuel Cerrato, con el gusto de conversar contigo de nueva cuenta. Muy buenos días, Manuel. Una de los aspectos que a mí en lo particular me resultaron más estrujantes de la investigación es lo que tiene que ver también con el sicariato, ¿no? Y de lo que se paga por matar a alguien, ¿no? Entre 5,000 y 10,000 pesos, o 20,000 pesos si se trata de un policía. Digo, son cantidades ridículas, más si ese es el precio por una vida humana. Esto nos dice que los grupos delincuenciales siguen cooptando y siguen engrosándose con gente que seguramente tiene necesidades y muy pocas oportunidades de desarrollo. Los planes de prevención del delito en Juárez ¿han funcionado y en qué medida, Edna? Porque sí, efectivamente, como lo mencionabas, todos nos remontamos a años anteriores donde Juárez era la ciudad más peligrosa del mundo. Luego pareciera que tuvo una recuperación. Yo recuerdo también un caso donde hubo extorsión en una escuela y le pidieron a los maestros su aguinaldo y una cuota por cada uno de los alumnos. Entonces se pedía que en su momento Felipe Calderón trasladara los poderes del Estado a Juárez para que despachara desde ahí. Obviamente no se hizo. Pero el tema del famoso tejido social y de la descomposición, es decir, los grupos delincuenciales siguen aprovechándose, por supuesto, de las carencias de la gente. Sin duda. Y yo creo que este es un punto bien importante, Manuel, porque no vamos a tener una política de seguridad exitosa si no tenemos, si en esa política de seguridad no está el componente de prevención. Porque pues si se siguen enrolando en actividades criminales, pues las personas, sobre todo los jóvenes, pues esto va a ser una historia de nunca acabar. En Juárez ha sido un gran laboratorio, debo decirlo. Uh-huh. Cuando en los momentos más difíciles, cuando la plaza estaba muy caliente y había mucha violencia, recordemos que el gobierno federal llegó con el programa Todos Somos Juárez, con los programas Todos Somos Juárez. Nunca se ha invertido tanto en tratar de mitigar una situación muy violenta. La verdad es que debimos de haber aprendido mucho más de esa intervención
que puedo decir que fue masiva. El gobierno federal, veíamos a los funcionarios llegando con portafolios, con recursos, con programas, y debimos de haber aprendido mejor, porque creo que necesitamos ese tipo de intervenciones integrales focalizadas. No podemos pretender que vamos a pacificar a todo el país simultáneamente, sobre todo cuando pues las estrategias y las políticas de seguridad son tan limitadas, permítame decirlo. Creo que el componente local siempre va a ser importante. El gobierno federal hay cosas que no va a poder hacer. Necesitamos el componente local, que las autoridades locales, por decirlo de alguna manera, se pongan las pilas, hagan buenas intervenciones, inviertan en sus instituciones de seguridad, inviertan en programas de prevención del delito. Por supuesto que la autoridad local, la autoridad municipal, no va a poder con grupos criminales complejos. Ahí es donde se necesita la intervención, ya sea del Estado o ya sea de la Federación, pero sí necesitamos un enfoque muy integral que parta de lo local. Yo creo que la prevención tiene mucho que atenderse desde lo local. El gobierno federal pues puede establecer un programa, puede facilitar recursos, pero es desde lo local donde se conocen dónde están los jóvenes en riesgo, dónde se concentran los delitos. Se puede generar inteligencia a partir de los ciudadanos. Los ciudadanos con sus autoridades, ciudadanos pueden construir muy buenos diagnósticos y ahí intervenir. Creo que no hemos hecho buen trabajo en materia de prevención. Hay algunas experiencias exitosas, algunos programas que han dado resultado, pero siguen siendo contados con los dedos de la mano. Y mientras no trabajemos en la prevención y estos modelos integrales, pues vamos a seguir sufriendo el fenómeno. Y se nos va a ir agravando en algunos momentos, en otros los vamos a ir resolviendo. Yo sé que La Laguna tiene un caso exitoso de reducción de violencia, que también ha sido estudiado, creo que se tiene que estudiar más, y por supuesto que lo que destaca de esa experiencia es la participación de actores locales, que exigen a las autoridades, que construyen con las autoridades, y pues lo que es deseable es que estas soluciones sean permanentes. Edna Jaime, le saludo con gusto. Arturo González, buenos días. Buenos días. ¿Se tiene contabilizado cuánto genera esta, pues, prácticamente que es una industria, la industria de la extorsión? ¿Cuánto genera al año? Y dos, ¿qué relación encontraron en el caso de Juárez de la extorsión con la migración hacia Estados Unidos de empresarios que se veían afectados por este delito? Mire, a las víctimas les costó en promedio la extorsión 10,000 pesos en 2019. Si lo sumamos, pues sí nos da una cantidad bastante importante. Pero pues hay que reconocer que pues tenemos muy mala información al respecto. Esto se recoge de la encuesta de victimización en empresas. Y la segunda pregunta, perdón, que ¿si me la puede repetir? Sí, ¿qué relación encontraron con la migración? Exacto. Nosotros no lo estudiamos, pero en la presentación del documento fue muy interesante porque estaba quien encabeza la mesa de seguridad de Juárez, y él sí nos dijo que se está extorsionando ahora a los migrantes. Es una población muy vulnerable. Entonces, pues la población migrante que está pues en espera de alguna resolución por parte de autoridades estadounidenses, pues está viviendo situaciones muy críticas, y esta población sí está siendo extorsionada. Casos. Es más, decían que también está siendo secuestrada. Muy bien. Bueno. Edna, pues muchísimas gracias por tu presencia, recomendándole al público que busque a México Evalúa y que lea completo esta investigación. Me parece que es sumamente importante, y que la prevención sea la que nos ayude a salir de situaciones como estas, tanto la prevención desde las autoridades, pero también el ciudadano y el empresariado y la gente que está siendo víctima de este tipo de delito. Muchísimas gracias, Edna. Muchísimas gracias. Estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Edna Jaime, politóloga y directora de México Evalúa. Son las 8:29, vamos a la pausa y regresamos.
Contextos. El programa líder en